Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados. Vamos a hacer justo esto, un rebalanceo. ¿Qué está pasando ahora mismo en los mercados? Fijaros, esa fuerte subida que nos lleva, ¿no?, en el S&P de la zona 4.900 a la zona 5.900, 5.850. Zona de control, zona importante. Vemos Bitcoin salta los 100.000, se va hasta los 105, recupera, o sea, corrige un poquito y ahora vamos a ver si consigue otra vez atacar esa zona para irse a máximos. Al final, montones de noticias, tarifas, tipos de interés, inflación, que vamos un poco a debatir. Con una conclusión, que es la que os voy a dar. Creo que es momento de aprovechar estas subidas para hacer un rebalanceo, una reducción de riesgos. Os invito a que recordéis cómo estabais a principios de abril, cuando el mercado se desplomó, cuando visteis que estabais sobreposicionados en algunos activos, cuando visteis que estabais excesivamente en liquidez y no tomasteis decisiones. Es decir, vamos a hacer un poco ese recuerdo de qué pasó en aquellos momentos para que no nos vuelva a sorprender un poco, yo creo, que el mercado. Ese es el objetivo que tengo hoy, repasar qué está pasando, repasar cómo se podría un poco mover uno en este entorno, pero como siempre os digo, lo veis en la pantalla. Nada, lo que diga es una invitación a la inversión. Tenéis que tomar vuestras propias decisiones y de esa forma es como uno tiene que moverse en este entorno. Obviamente, no podemos empezar sin hablar de la liquidez global, ¿no? De por qué estamos viendo que pese a que la oferta monetaria está subiendo un 4,8% en términos anualizados en los últimos años, sin embargo, vemos que la economía mundial no crece un 6%. ¿Por qué? Porque la moneda fiat, nuestros euros, los dólares, se están diluyendo a un ritmo superior, en este caso 4,8% anual. Es decir, tenemos inflación estructural en la base monetaria global. Eso para que entendáis el por qué. Es verdad que tenemos que buscar al final activos donde invertir, donde sentirnos cómodos y donde no quedarnos atrás, que nuestros euros no valgan menos, pero también tenemos que ser conscientes del efecto multiplicación que tiene al final esa liquidez en cuanto a los activos de riesgo, de cómo un aumento de la liquidez global lleva a incrementos de los activos de riesgo y como decrementos, y es lo que pasó a finales de año 2024, principio de 2025, cuando eso se suaviza, al final eso cómo se traslada, digamos, a los mercados de riesgo. En cualquier caso, estamos viendo que es una de las variables que tenéis que tener muy, muy vista. Segundo, los flujos. Yo siempre digo que hay que mirar los flujos y parece que cada vez más gente lo va entendiendo. ¿Por qué? Pues porque te está indicando dónde está esa liquidez, dónde se mueve. Ya sabemos por esa M2 que es un proxy, pero bueno, está bien, ¿no? Lo que se coge son 21 M2 de 21 economías más importantes del mundo y así podemos tener un proxy de qué hace esa liquidez, ¿no? Pero segundo, ¿dónde va? ¿Dónde se está comprando? ¿Dónde se está moviendo el dinero? Y lo que veníamos avisando aquí en este canal desde hace meses es que había una rotación, había un movimiento desde Estados Unidos, fijaros, lo veis en la pantalla, ¿vale? Se salía de renta variable norteamericana. ¿Y dónde ha ido? A Europa. Fijaros el DAX, máximos históricos, el IBEX con dividendos, máximos históricos. Aquí no es que haya entrado mucho dinero, pero bueno, al final lo que sí vemos es que ese dinero está entrando y está saliendo de otros sitios. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica un poco dónde está concentrándose ese dinero y por qué el DAX está en máximos históricos. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver que todavía se siguen viendo salidas de Estados Unidos, aunque es verdad que ya parece que está suavizando ese éxodo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿va a ser Europa capaz de seguir atrayendo dinero? Pues bueno, esa es una de las dudas que habrá que un poco pues ir y vamos a intentar aquí pues también desvelar. Así las cosas, fijaros, esta tabla de Creative Planning que podéis ver, pues estáis viendo cómo el mercado que peor lo está haciendo, esto está hecho al 9 de mayo de 2025, es Estados Unidos, donde pese a que se ha recuperado fuerte después de todo lo que pasó en el mes de abril, seguimos viendo cómo está pues muy alejado de lo que sería Europa, de lo que sería, pues por ejemplo, incluso los mercados emergentes, ¿vale? Y desde luego, pues muy alejado de lo que sería pues el oro o Bitcoin, que se consideran ahora mismo están consolidándose como los activos que mejor lo hacen hasta 9 de mayo de este año.
Eso es importante porque esos flujos es lo que nos están demostrando. Salgo de Estados Unidos, por eso no suben tanto, pese a que al final son capaces de recuperar. ¿Y dónde se van? A Europa, ¿vale? A todos aquellos mercados que no tienen que ver con, sí que no tienen que ver con Estados Unidos, ¿vale? De un punto de vista técnico, tenéis en pantalla el gráfico del S&P hasta día justo hoy, que estamos a 13 de mayo, ¿vale? Entonces, fijaros, el lunes deja un gap, un hueco alcista muy importante. Y aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la zona 5800 creo que es clave, es muy relevante. ¿Será capaz de mantenerse por encima? Pues bueno, yo creo que sí, aunque de momento la clave pasará ahora por ser capaz de superar la zona 5900, 5925. ¿Mi escenario cuál es? Que de momento tenemos un entorno de consolidación que podríamos llevar de la zona 5700 hasta los 5900, o si ampliamos entre 5.500 como soporte que no debería perderse y objetivo alcista final máximo la zona de los 6.000. Sí os digo que empieza a haber cierta distribución en esos niveles, ¿vale? Y que si atendemos un poco ya fuera de la parte técnica, la parte fundamental, fijaros, a nivel de resultados han sido bastante buenos, o sea que estamos ya concluyendo ese primer trimestre y vemos crecimiento de beneficios en Estados Unidos 13,4%, año contra año, 78% de las compañías superan las previsiones del beneficio por acción, es decir, que se está haciendo bastante bien, incluso con unos ingresos que suben 4,8% año contra año. ¿Partes que tenemos que vigilar? Pues bueno, ¿cuál va a ser un poco el crecimiento esperado, ¿no? Y si bien es verdad que para 2025 el consenso está en un alza cercana al 9%, pues esa va a ser la referencia que tendremos que considerar. Y que a nivel de valoración, pese a esa corrección, que tenemos ya la recuperación, pese a esa recuperación del S&P, el mercado sigue estando históricamente caro. Fijaros, aquí lo vemos en cada uno de los principales índices norteamericanos. Un S&P en 21 veces un PER de 21 contra una media de 16, 17, pues sigue estando alto. El Nasdaq también, y no es así en tanto en lo que sería lo que sea mid cap, como por ejemplo el S&P Mid Cap 400 o incluso el Russell 2000. Entonces, de un punto de vista de valoración, podemos decir que el mercado no está barato pese a estos ajustes, pero es verdad que hay sectores que están haciéndolo mejores que otros. Lo que sí queda claro es que desde el punto de vista de la recesión nos alejamos de esos datos tan negativos que teníamos, ¿no? Pues hace justo un mes, con recesión, con probabilidades que estaban por encima del 60%. Me gusta ver Polymarket porque aquí la gente que hace su apuesta tiene que meter dinero, con lo cual sí es correcto, ¿no? Y ahora vemos que están ya cerca del 40%. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál es un poco el mensaje que os quiero transmitir hoy? Pues voy a hacer un repaso muy rápido, ¿no? de cómo nos podemos anticipar a los riesgos, cómo podemos buscar oportunidades tras este macro shock que yo digo, ¿no? Y todo eso, pues traducirlo a decisiones en nuestro portfolio. Antes de esto, y como decía al principio, sí me gustaría que hicieseis esa reflexión, ¿no? Nos hemos encontrado en abril, en mi propio feed dentro de Toro, en conversaciones con clientes, ¿no? Con ese miedo que de repente, ¿no? Pues apareció, ostras, ¿qué hago ahora? Es lo que estoy perdiendo un 12%, un 15%. Y entonces, que os acordéis de esos momentos, ¿para qué? Para no volver a cometerlos. ¿En qué sentido? En que tenéis que hacer un análisis de cómo estaba tu cartera a inicios de abril, cómo estaba compuesta, qué riesgo estabas asumiendo y que ahora actúes en consecuencia. De forma que puedas, si quieres, identificar ese problema y arreglarlo de alguna forma. ¿Vale? Luego veremos con algunas ideas cómo se puede hacer esto. Antes de nada, pues esto es lo que tenemos. Yo creo que todo el tema tarifario va a pasar a una segunda, a un segundo plano. Creo que ya hemos asumido lo bueno y lo malo, las idas y venidas de Trump, el cómo metía no, pues aranceles imposibles y luego se volvían a quitar, y un mercado pues al final dando bandazos, ¿no? Todo eso, fijaros, y lo vemos con la volatilidad, con el VIX, ¿no? Que está ya descontándose, que ya lo peor puede haber pasado y salvo otra locura de última hora, yo creo que ese no va a ser el tema. ¿El tema dónde habrá que meterlo? Pues habrá que meterlo otra vez en la inflación, otra vez en los tipos de interés. Y fijaros qué es lo que Trump hace, ¿no? Apechugar un poco a la Fed para que ajuste los tipos. Yo creo que si de momento lo que vemos es que la Fed se queda en pausa,
Eso mantiene el coste del dinero alto, es esa zona 4,25-4,50 que tenemos en Estados Unidos, y eso pues presiona a los múltiplos en el equity, o sea que sí que sería bueno que los tipos bajasen para la bolsa, para los activos de riesgo. Si se quedan ahí arriba, pues hay que supesar todo esto, esos riesgos. De momento lo hemos visto, qué pasa con los aranceles, qué pasa con la inflación y qué pasa al final con esa financiación, ¿no? Acordaros de episodios de años anteriores. Yo creo que ahí va a estar un poco el tema. El dato del empleo es básico, si bien es verdad que es un empleo retardado, y de momento lo que está claro es que, fijaros, el mercado no descuenta bajadas de tipos hasta septiembre. Es verdad que a partir de septiembre sí que vemos ya pues, una probabilidad mayor de que tengamos incluso dos o hasta tres descensos de tipos de interés. Pero entonces habrá que ver cómo está la economía, cómo está el dato de empleo, cómo está la inflación y demás, ¿vale? De momento lo que está claro es que en junio y julio las probabilidades son bajas. Es verdad que julio aumentan un poco, pero por ahí no veo, ¿no? Y entonces, qué es lo que hemos tenido? Pues fijaros, hemos pasado de una corrección fuerte a principio de abril a un rebote que nos ha llevado a mayo casi a recuperar todo lo perdido en este shock tarifario, ¿no? Entonces, para mí, ¿esto qué supone? Pues el pasar de un -19 y recuperar un 12 de ese -19, pues creo que lo que nos lleva es a una ventana de liquidez. Es decir, el mercado nos está permitiendo que rebalanceemos las carteras. Y ese es el mensaje de hoy. Rebalancear el riesgo. Es verdad que si supera los 5,850, 5,900, pues podemos irnos todavía más arriba en el S&P. Y es verdad que si vemos correcciones hasta el 5,300, incluso la zona de 5.100 puntos, podemos ver, oye, oportunidades de compras. Y si yo os decía que mi escenario es una zona 5.500 por abajo, 6.000 por arriba, pues bueno, salirse de esas bandas pues indicará tendencia alcista o tendencia bajista. Pero sí que es verdad que tenéis que tener yo tendría esa visión, ¿no? Es decir, que tenemos una oportunidad para hacer rebalanceos, ¿vale? ¿Cómo está el sentimiento? Pues bueno, pues realmente el sentimiento ha pasado de ser muy bajista, fijaros, hace 2 semanas, a estar ya en niveles, ¿no? Si cogemos el Fear and Greed Index, ¿no? Pues a niveles de 66, estos son niveles de euforia. Es decir, que eso de que el sentimiento todavía sigue siendo negativo, pues no es verdad. Es verdad que el posicionamiento en algunos sectores sí que está más bajo que la media, ¿vale? Y eso pues te dice, oye, pues también por sentimiento contrario todavía esto le puede quedar, pero el sentimiento general es positivo, ¿no? Y así lo veis con la volatilidad. Fijaros el VIX, ¿no? Cómo pasa de niveles de 50, por encima desde luego de los 40, ¿no? A niveles de 18. Eso ya indica un mercado que descuenta, desde luego, pues una situación mucho más tranquila. Con lo cual, mi escenario es eso, de consolidar en rangos, ¿verdad? Que es amplio, 506.000 para el S&P, dices, jope, es un 9%, es verdad, pero bueno, es que el momento todavía no está muy definido, ¿vale? Luego veremos que hay que seguir el mercado con una parte importante, ¿vale? Pero que al final esos riesgos que os estaba diciendo los mapeéis y asignéis probabilidades, como hacemos siempre. Pues oye, si vuelve a haber volatilidad arancelaria, que yo os insisto, yo creo que esa parte ya cada vez va a pesar menos, ¿vale? Pero si tenemos cambios muy fuertes, pues oye, pues tener ventas o comprar muy rápidas. Como os digo, cada vez eso a mí creo que va a importar menos al mercado. En cambio, sí que volvemos otra vez a los beneficios empresariales, sí volvemos otra vez a la inflación y a los tipos, ¿vale? Y sí veremos, pues, ojo a esos shocks sistémicos, como pueden ser los bancos regionales en Estados Unidos, que ya no nos acordamos, pero que puede venir por ahí, ¿no? Si los tipos se mantienen altos. Cuidado con el mercado inmobiliario en China, que es enorme lo que está pasando ahí, hay un problemón, cómo se resuelve todo esto, ¿vale? Y en ese entorno, pues bueno, lo que os decía, ¿cuál es mi idea, mi visión? Pues aquellos que podáis hacer algún tipo de coberturas, pues, ¿por qué no? ¿Vale? Están otra vez con esa bajada de volatilidad, las coberturas vuelven a ser asequibles. Si no, ¿qué haría yo? Pues vender ganadores que ya han extendido mucho la subida, esos que os dieron dolor de cabeza con toda la caída, ¿vale? No que los vendáis completamente, pero sí que bajéis la exposición, bajar exposición a semiconductores, a consumo discrecional, es decir, volver a posiciones de riesgo mucho menores, de seguir dejando liquidez. Liquidez yo tengo por encima del 15%, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque puedo volver a comprar en soporte si hay unas caídas, otro momento de pánico, o pues bueno, pues puedo tener una parte, digamos, que me está dando, obviamente, me está bajando la volatilidad completa de la cartera, ¿no?
Eso sí, mantener el núcleo invertido. Es decir, mi escenario no es de ir otra vez a los mínimos, bueno, si se perdiesen los 5.500 volveríamos a hablar, pero mientras eso no suceda, no tengo un escenario tan negativo. Si es uno de consolidar, de ver si ahora está produciéndose o no distribución, cuidado con esto, ¿vale? Porque ahora otra vez vuelve esa fiebre, el que no compró en la caída ahora está volviendo a entrar y ahí se producen momentos de distribución, ¿no? Incluso estaba viendo, pues, por ejemplo, el ratio de insiders que se ha disparado, es decir, que cuidado porque manos fuertes sí que están vendiendo, pero bueno, todavía no me atrevo a decir que eso sea suficiente como para irnos para abajo, ¿no? ¿Qué oportunidades tácticas estoy viendo? Pues bueno, pues fijaros, me voy a sector más defensivo, me voy a infraestructura regulada, ¿vale? Porque son contratos a largo plazo, barreras de entradas altas, indexados a inflación, ¿vale? Me voy a las megacap, pero aquellas que tienen balance neto de caja, que están otra vez están metidas en todo el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Y que suelen ser una cobertura natural contra un dólar, ¿vale? Fuerte. Vemos, aunque ahora estamos en la zona de 1,12 todavía, vemos esos flujos. Yo creo que vamos a ver cómo ya se suaviza ese trasvase de Estados Unidos a Europa, ¿vale? Y en crédito, en renta fija, es verdad que se ha aplanado mucho la curva, con lo cual duraciones cortas, 1 o 3 años, podría servirnos para tener eso diversificado. Al final, como os digo, dejo en la exposición a mi núcleo en un 50-60% de equity, o sea que yo tengo la mitad de mi cartera en renta variable. ¿Vale? Tengo cash preparado, ¿para qué? Pues si el mercado cae pierde 5.500, voy a esperar a ver por qué está pasando, pero la zona de 5.000, 5.050 es zona de compra, incluso 5.200 si hago un dólar cost average. ¿Veis que no tengo un escenario ultra negativo? ¿Vale? Sí quiero tener cash, sí quiero bajar riesgo, sí quiero no volver a sufrir como sufrí, ¿no? Pues a principio de abril porque estaba sobreexpuesto en ciertos activos, ¿no? Y en renta fija, como decía, pues yo sigo manteniendo ahora mismo pues cerca del 25-30%, ¿vale? Entre 1 y 3 años en grado de inversión, ¿vale? Conclusiones por tanto de esta parte, pues chicos, aprovechar este rally para rebalancear riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía yo creo que la volatilidad vamos a tener sorpresas, ¿vale? Volvemos a calidad, volver a recuperar toda esa disciplina, ¿vale? No metáis el 100%, dejar esa pólvora seca, liquidez, ¿vale? Recordar el pánico de abril, justo para que no repitáis sobreexposición. Nos hemos encontrado con inversores que tenían el 100% en un solo valor o en un solo índice. Ya visteis lo que pasa, ¿no? Entonces, eso gestionarlo bien, ¿vale? Y eso, revisar un poco cada posición. Vamos a ver la reunión de la FED en julio, ¿vale? Y bueno, acordar que, pues bueno, pues toda esa operativa, ¿no? Hacerla con la máxima diligencia, con un plan, con una disciplina, como os decía, ¿vale? En cuanto a criptos, pues bueno, sigo centrado, pienso que el interés debéis tenerlo en esa parte de activos descorrelacionados, ¿vale? Esa parte, si queréis, bueno, descorrelacionados, mejor dicho, de esa parte que no es renta variable, que no es renta fija, ¿vale? O sea, lo que serían los alternativos, ¿vale? Mejor dicho, porque eso ahora mismo está totalmente correlacionado con los mercados de riesgo. Pero sí que en esa parte alternativa, ¿vale? Que ya sabéis que yo siempre digo que máximo un 5-6% en Bitcoin, sí tienes que saber pues varias cosas, ¿no? Primera, que está ahora mismo funcionando Bitcoin como un indicador adelantado. ¿Por qué? Pues al negociarse 24/7, ¿vale? Lo estamos viendo es que está reaccionando con 1 hasta 5 días con antelación al S&P. Fijaros que toca los 105 y empieza a corregir hasta los 100, 100 algo, hasta la zona 102, cuando estoy haciendo este vídeo, y veremos si el S&P se para justo ahí en esa zona 5.800, 5.850. ¿Vale? Fijaros la importancia de la liquidez global, porque es lo que hace que al final los activos de riesgo se disparen o no. Y también cuidado con ese apalancamiento, porque lo que estamos viendo es cómo dispara, cómo al final se liquidan posiciones tanto alcistas o bajistas, y eso ¡buah! Te hace, ¿no? Pues te marca esos velones en los gráficos tan importantes, ¿vale? Lo que sí os tengo que decir es que el interés no está en nosotros, en los inversores finales.
De hecho, el retail no está participando ahora mismo de este último tramo alcista, ¿vale? Yo creo que si no hay nada raro en el mercado, como os decía, en el S&P, si, no sé, si mientras mantenga los 5.500, ¿vale? Yo creo que a Bitcoin aún le quedaría un último tramo, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? De los desequilibrios entre oferta y demanda. Fijaros en esto, ¿no? Como cada vez más compañías públicas que están metiendo Bitcoin en la tesorería y eso hace disparar, ¿no? Pues Metaplan, que hemos hablado muchas veces, pero fijaros incluso en Alemania con Curve Technology o en Estados Unidos con Asset Entities, ¿no? Es decir, que al final lo que vemos es cómo, pues bueno, hay una carrera por colocar ese, no sé, 0,5 o lo que sea de Bitcoin en las tesorerías. Y eso, pues bueno, está generando ese desequilibrio entre oferta y demanda. También es verdad que a nivel del precio realizado, que es una cosa que me gusta ver, fijaros que en anteriores correcciones, cuando ese precio baja, ¿vale? Es decir, que los inversores no quieren comprar a precios más altos, ¿vale? Sino que venden. Entonces ahí es cuando tenemos esas correcciones. Fijaros que ahora mismo, eso no está pasando. Es decir, que yo creo que el potencial alcista en Bitcoin sigue en su máximo esplendor. Pero son solamente ideas, son solamente al final ese análisis, ¿no? ¿Qué tengo que ver? Pues este es el gráfico, zona de control importantísima, ahora mismo la zona de 98.000, que es la que no tiene que perderse. Por arriba, pues a ver si es capaz de superar la zona de máximos, 108.000. Si lo hace, pues bueno, proyección alcista puede estar en la zona de 140, 160. Si pierde los 98.000, pues ojo también a la zona de los 90.000, donde se superó, donde se apoyó en este último movimiento aquí de consolidación, y de luego ver precios por debajo de 90.000 me hacen cambiar el escenario. ¿Vale? Al final tenéis pues todo tipo de información en la academia y como siempre os digo, hacer vuestro propio análisis, es un buen momento para que reviséis, ¿no? esas posiciones, que os acordéis, e insisto en ello, cómo estabais en el mes de abril con esas caídas, cómo estaban vuestras carteras, cómo estaban las posiciones. Yo mismo lo miraba y decía, ostras, que tengo aquí un 40% en un solo activo. Entonces, ¿es lo que quiero? Bueno, pues esa es la pregunta que os tenéis que hacer. ¿Cómo lo amoldo? ¿Cómo me hago una cartera más resistente a estos shocks? Porque van a venir. Pues esa es un poco la oportunidad que nos está dando este rally alcista, ¿no? En un entorno donde, pues cuidadito, porque vemos ese inicio de distribución y vemos esa serie de problemas. Como siempre, nada de lo que yo diga es una invitación a la inversión, a hacer vuestro propio research y aquí os he dejado un poco esas claves. Nos seguimos tanto en mi cuenta de Twitter, Molina Jordá, como lo podéis también ver en el feed de Toro. Gracias, hasta la próxima.